Esta aeronave no podrá volar, pero nadie a bordo tiene idea de eso todavía. Y lo que está a punto de suceder fue causado por una cadena absolutamente exasperante de negligencia corporativa y circunstancias desafortunadas, con una historia de fondo que se remonta a décadas atrás. El 10 de marzo de 1989, alrededor del mediodía, el vuelo 1363 de Air Ontario, con 65 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo, estaba programado para volar desde Dryden, Ontario, hasta Winnipeg, Manitoba. Dryden es una pequeña ciudad en el noroeste de Ontario, Canadá, ubicada aproximadamente a 300 kilómetros o 186 millas al este de Winnipeg. Remontándose a alrededor de 1880, inicialmente se utilizó como una estación de paso para el ferrocarril canadiense del Pacífico, que conectaba Thunder Bay en el este con Winnipeg en el oeste. Y en la época de esta historia todavía servía como una especie de estación de paso. Esta vez para Air Ontario, que al igual que el ferrocarril canadiense del Pacífico, también conectaba Thunder Bay con Winnipeg. Bien, el 10 de marzo era un viernes frío de invierno, con temperaturas alrededor del aeropuerto cercanas al punto de congelación. Y entre los pasajeros del vuelo 1363 había varias familias que estaban a punto de comenzar sus vacaciones, ya que aquel era el viernes previo a las vacaciones de primavera en Ontario. La aeronave que se iba a utilizar era un Fokker F-28 1000 Fellowship con matrícula Charlie Fox Oscar November Fox Trot. Y alrededor de la hora de salida del vuelo 1363 también estaba nevando debido a nubes bajas en la zona. La aeronave había llegado al aeropuerto de Dryden a las 11:40 hora local y solo unos 30 minutos después rodó hacia la pista 29 para su salida con destino a Winnipeg. Pero nunca llegaría allí. Inicialmente muchas personas de la industria creían que el accidente que siguió y los eventos que lo precedieron eran obvios y que por lo tanto la investigación sería rápida y sencilla. Pero cuando el informe final de la investigación se publicó 3 años después, resultó tener 1.364 páginas solo en el cuerpo principal de la investigación. Se llamó a declarar a un total de 166 testigos, lo que generó unas increíbles 34.000 páginas de transcripciones. Entonces, ¿qué había descubierto la investigación que necesitaba tantas páginas para ser explicado? Bueno, para empezar a responder eso, tengo que remontarme aproximadamente 3 años y medio atrás a otro accidente que ocurrió bajo condiciones muy similares. El 11 de diciembre de 1985, el vuelo 1285 de Aero Air, un DC-8 se estrelló después de despegar del Aeropuerto Internacional de Gander en Terranova, Canadá, causando la muerte de los 248 pasajeros y 8 miembros de la tripulación a bordo. Y su trayectoria de vuelo resultó ser inquietantemente similar a la del vuelo 1363 de Air Ontario. En su informe de accidente, la Junta Canadiense de Seguridad en la Aviación admitió que no pudo determinar la secuencia exacta de eventos que llevaron a ese accidente. Pero se señaló la contaminación por hielo en el borde de ataque y las superficies superiores de las alas como la causa más probable, lo cual también fue respaldado por las condiciones meteorológicas al momento del accidente. Pero resultó que hubo cierta discrepancia entre los miembros de la Junta al llegar a esta conclusión. Solo 4 de ellos y el presidente apoyaron el escenario de formación de hielo, mientras que los otros 4 estaban convencidos de que algún tipo de explosión en vuelo había causado el accidente, y por lo tanto cuestionaron la suposición de que una fina capa de hielo pudiera haber provocado algo tan dramático. Así que, cuando la KSB publicó su informe final en octubre de 1988, apenas 5 meses antes del accidente de este video, surgió una controversia en Canadá, tanto con los medios destacando esta discrepancia dentro de la Junta como con expertos en aviación criticándola abiertamente. Sin duda, eso no mejoró la imagen de la KSB ante la opinión pública, especialmente porque los pasajeros que habían perdido la vida eran jóvenes soldados estadounidenses que regresaban de una misión de paz en el desierto del Sinaí. Además de eso, la KSB también fue criticada abiertamente por no ser independiente de Transport Canada, la autoridad reguladora que supervisaba toda la aviación canadiense. Con justa razón, se consideraba problemático que una autoridad reguladora, que podría ser objeto de una investigación, esencialmente se investigara a sí misma. Y el recuerdo de esta controversia aún estaba fresco en la memoria de la gente cuando tuvo lugar esta historia.
Esto significó que apenas 3 semanas después de que la KSB hubiera iniciado su investigación sobre este accidente, el ministro canadiense de Transporte decidió cancelar la investigación y el gobierno nombró en su lugar a un juez para que fungiera como comisionado independiente y jefe de la investigación, otorgándole el poder de una investigación judicial completa. Este juez era el Honorable Virgil P. Moshansky, y sus hallazgos irían mucho más allá de una sola decisión en la cabina, como pronto verás. De hecho, descubrió la historia detrás de la historia, la causa raíz, y de esa manera cambió para siempre la percepción de la comunidad global de seguridad en la aviación sobre lo que sucedió y cómo deben realizarse las investigaciones de accidentes. Incluso hoy en día, este informe de accidente sigue siendo citado y simplemente se le conoce como el informe Moshansky. Así que, con eso en mente, ahora repasemos lo que sucedió en ese día fatídico y en los días previos. El 10 de marzo de 1989, la tripulación del vuelo 1363 comenzó su jornada laboral en el Aeropuerto Internacional de Winnipeg a las 6:40 a.m. De acuerdo con su itinerario, debían volar a Thunder Bay vía Dryden y luego regresar a Winnipeg nuevamente vía Dryden, seguido de un vuelo de ida y vuelta Winnipeg-Thunder Bay sin la parada en Dryden. Y la tripulación que iba a compartir este día estaba compuesta por el capitán George Morwood, el primer oficial Keith Mills y las sobrecargos Catherine Say y Sonia Hardwick. El capitán Jorge Morwood era un piloto experimentado de 52 años que había obtenido su licencia de piloto comercial incluso antes de cumplir 20 años. Luego acumuló más de 24,000 horas de experiencia total durante sus 36 años de servicio y aproximadamente la mitad de ese tiempo lo pasó volando aviones monomotor. Pero en 1973 se unió a Great Lakes Airlines, predecesora de Air Ontario, y voló más de 9,000 horas en el Convair 580, que es un hermoso avión turbohélice bimotor que normalmente transportaba alrededor de 50 pasajeros. Pronto fue nombrado como piloto verificador de la compañía en el Convair y, de 1978 a 1980, incluso se desempeñó como jefe de pilotos en ese avión. Era considerado un piloto muy meticuloso que mostraba un gran compromiso con la seguridad y la comodidad de su tripulación y pasajeros. Ese día lo acompañaba el primer oficial Keith Mills, quien tenía 35 años en el momento de este vuelo, y había acumulado un tiempo total de vuelo de aproximadamente 10,000 horas en varios tipos de aeronaves diferentes como la Cessna 402, la de Havilland Twin Otter y la Hawker Siddeley 748. Además de eso, también había volado aproximadamente 3,500 horas en el Cessna Citation, que es un jet ejecutivo ligero, pero no había volado ningún jet más grande que ese. Lo cierto es que, al observar las carreras de vuelo de ambos pilotos, hay algunos puntos de interés que vale la pena destacar. Por un lado, aunque eran bastante experimentados, ambos tenían una experiencia mínima volando el Fokker 28, apenas unas 150 horas entre los dos, y ninguno de ellos tenía experiencia significativa volando jets grandes. El capitán Morwood tenía solo 591 horas en el Gulfstream Soyuz, además de unas 82 horas en el Fokker 28, y el primer oficial Mills contaba con esas 3,500 horas en el Citation, pero ese es un jet ejecutivo pequeño de ala recta y no es realmente comparable con el mucho más complejo Fokker 28 de ala en flecha, en el cual solo tenía 66 horas. Hoy en día probablemente no podrás ver a dos pilotos con tan poca experiencia combinada volando juntos en un jet comercial. Y, de hecho, una de las recomendaciones del informe Moshansky sería establecer reglas para la programación de tripulaciones que evitarían precisamente que esto suceda. Pero en cualquier caso, esto habría significado que es probable que ninguno de los pilotos en la cabina del vuelo 1363 se sintiera muy cómodo con su nivel de competencia. Y eso era especialmente cierto, ya que habían recibido una cantidad alarmantemente pequeña de entrenamiento de conversión para el Fokker 28. Ahora, eso no fue el final de las deficiencias de esta tripulación, a lo cual volveré en un momento, pero antes de eso tengo noticias emocionantes. En primer lugar, quiero agradecer a NordVPN por patrocinar una vez más este video y hacer posible este tipo de producciones. Pero la noticia es que, a partir de mayo de 2026, Nord ha lanzado su antivirus de próxima generación, convirtiéndolo en una aplicación de seguridad digital todo en uno, mucho más que solo una herramienta que te permite ver tus programas favoritos desde cualquier lugar. Como probablemente ya sabes, un software antivirus tradicional es reactivo. Espera hasta que algo malicioso llegue a tu dispositivo antes de eliminarlo. Pero la nueva función de NordVPN es mucho más proactiva
Identifica tiendas falsas, bloquea sitios de phishing usando inteligencia artificial y escanea archivos en busca de malware antes de que siquiera tengas la oportunidad de hacer clic y descargarlos, y al hacer eso pueden detener la amenaza antes de que siquiera entre en contacto con tu dispositivo. Eso sí, todas las funciones habituales de cifrado y las características del antiguo NordVPN siguen ahí, incluyendo el bloqueo de anuncios, la monitorización de la dark web y el escaneo de información vulnerable expuesta por filtraciones de datos. Pero ahora, con su nuevo antivirus preventivo de próxima generación, Nord está evolucionando hacia una solución de seguridad digital verdaderamente integral. Así que si quieres probar esto y obtener 4 meses extra gratis al suscribirte a su plan de 2 años, haz clic en este código QR o ve a nordvpn.com/pilot. Y recuerda, Nord siempre te da una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que no pierdes nada al probarlos. Gracias, Nord. Ahora volvamos a esos 2 pilotos y su poca experiencia con jets. El capitán Morwood había recibido 20 horas de entrenamiento en simulador de Fokker 28 en febrero de 1988, es decir, más de un año antes. Y solo como referencia, hoy el mínimo de entrenamiento en simulador es el doble, 40 horas. Después de su entrenamiento inicial, no pudo comenzar su entrenamiento en línea debido a retrasos en el programa del Fokker 28, así que en su lugar volvió a volar el Convair 580 hasta enero de 1989. Para prepararse nuevamente para el cambio al Fokker 28 después de casi un año de su entrenamiento inicial, completó solo 8 horas de entrenamiento recurrente en simulador, seguidas de 27 horas y media de entrenamiento en línea. Y luego llegamos al primer oficial Mills y, aunque parezca increíble, no había recibido ningún entrenamiento en simulador en el Fokker 28 porque el simulador no había estado disponible ya que estaba completamente reservado. Así que, en su lugar, después de completar la escuela de tierra en enero de 1989, recibió su entrenamiento de vuelo en la aeronave real durante 4 vuelos nocturnos desde el aeropuerto de Winnipeg, cuando la aeronave no se necesitaba para ningún servicio comercial. Esto significaba que su tiempo total de entrenamiento ascendía a 8.3 horas, más un vuelo de verificación de competencia de 1.2 horas, y como instructor y examinador de habilitación de tipo yo mismo, dudo mucho que ese entrenamiento incluyera muchos de los pasos obligatorios que una habilitación de tipo absolutamente requiere hoy en día. Así que si este historial de entrenamiento te parece un poco extraño, lo es. Pero también era casi un ejemplo perfecto de cómo se hacían las cosas en Air Ontario en aquella época y de cómo había evolucionado esta aerolínea. Verás, el instructor del primer oficial en estos vuelos de entrenamiento nocturnos era el capitán Joseph DeLuce, hijo de Stanley Matthew DeLuce, quien fue una figura clave en la historia de la aviación canadiense. Nacido en 1923, DeLuce Sr. había volado Hawker Hurricanes para la Real Fuerza Aérea Canadiense durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, en 1951, compró una aeronave Stinson y con eso lanzó una compañía que eventualmente se convertiría en un imperio de aviación propiedad de la familia. Lo que comenzó como una operadora de vuelos charter en la zona rural que atendía comunidades remotas del norte, luego pasó por numerosas fusiones y adquisiciones a lo largo de más de 30 años, transformándose finalmente en la aerolínea regular Air Ontario. Creada en junio de 1987, fue el resultado de la fusión de 2 aerolíneas regionales de Ontario, Austin Airways Limited y Air Ontario Limited, cada una con su propia herencia, cultura y entorno operativo. Más tarde, Air Canada compró el 75% de esta nueva compañía porque, considerando la desregulación de la industria aérea, buscaba una aerolínea alimentadora rentable para servir rutas principales de servicio. Pero la familia DeLuce mantuvo el 25% restante y conservó el control financiero y operativo total, con Stanley DeLuce como presidente y su hijo mayor, William DeLuce, como vicepresidente y director general. Pero forjar una sola identidad corporativa a partir de las 2 compañías que se fusionaron en Air Ontario resultaría ser una tarea difícil. Austin Airways era una aerolínea regional y de zonas remotas que volaba a pistas de grava o utilizaba lagos congelados en entornos operativos duros e implacables en el norte. Y sus 600 empleados no estaban sindicalizados, eran una fuerza laboral flexible e informal, donde los pilotos ayudaban con gusto a cargar la mercancía o abastecer de combustible la aeronave si era necesario, básicamente una cultura clásica de vuelo en zonas remotas.
Great Lakes Airlines, por otro lado, el precursor de Air Ontario, en realidad tuvo una de las primeras relaciones llamadas de alimentación troncal con Air Canada, operando los turbohélices Convair 580 y trasladando pasajeros desde centros regionales del sur de Ontario hacia la red principal de Air Canada en Toronto. Así que Air Ontario Limited, cuando fue fundada, era en casi todos los aspectos lo opuesto a Austin Airways. Era una compañía limpia y enfocada en vuelos regionales en el sur que volaba un solo tipo de aeronave, el Convair 580, hacia aeropuertos urbanos principales con pistas pavimentadas, espacio aéreo controlado y ayudas modernas de navegación. Y sus cerca de 250 empleados, en su mayoría, formaban parte de sus respectivos sindicatos. Y esas diferentes culturas empresariales habían puesto a Air Ontario bajo una enorme presión. Así que, cuando la dirección intentó negociar un convenio colectivo para todos sus pilotos, fracasó estrepitosamente. Eso llevó a una huelga que duró de marzo a mayo de 1988 y, en última instancia, resultó en la venta de la operación de vuelo salvaje de Norden y el despido de alrededor de un tercio de la fuerza laboral. Además de eso, la flota original de 9 tipos diferentes de aeronaves, que había representado una verdadera pesadilla operativa en cuanto a entrenamiento y mantenimiento, tuvo que ser reducida. Ahora bien, esos desafíos por sí solos ya eran bastante grandes para la administración de Air Ontario, pero en el verano de 1987, antes de que comenzara esa huelga, la compañía también había decidido ofrecer servicios de jet por primera vez. Y eso resultó en la adquisición de 2 aviones Fokker 28000 usados, que anteriormente habían sido operados por Turkish Airlines. El Fokker 28 es un avión de corto alcance con 2 motores, con los motores montados en la cola, que puede transportar hasta 65 pasajeros, y de hecho fue el avión en el que hice mi curso de cooperación de tripulación múltiple en aquel entonces. En cualquier caso, el programa del F-28 estaba programado para comenzar a finales de abril de 1988, pero luego se retrasó hasta el 1 de junio debido a la citada huelga de pilotos. Introducir un nuevo tipo de avión en una aerolínea requiere mucho más que solo comprar el avión y comenzar las operaciones. Es un proceso complejo que consume mucho tiempo, incluyendo crear la infraestructura necesaria, como las instalaciones de mantenimiento y repuestos. Y también requiere capacitar a los pilotos y sobrecargos, así como al personal de tierra, todo ello sin mencionar la compilación de miles de páginas de documentación necesaria para su operación segura y legal. Air Ontario no tenía experiencia operando un jet complejo de ese tamaño y rendimiento, así que la curva de aprendizaje requerida tuvo que ser muy pronunciada. Y cuando se le añadió ese estrés adicional a la organización, pronto comenzó a desmoronarse. Y eso nos lleva finalmente de regreso a ese entrenamiento improvisado del primer oficial Mills y su instructor Joseph DeLuz, el hermano del entonces director general de Air Ontario, William DeLuz. No solo era piloto de chequeo y entrenamiento del Fokker 28, también era el piloto jefe y gerente del programa del Fokker 28 y, además de eso, el piloto jefe del Convair 580. Así que, para decirlo suavemente, el capitán Joseph DeLuz estaba abrumado por sus múltiples funciones y, por lo tanto, las tareas bajo su responsabilidad no se manejaron con el cuidado que realmente requerían. Por ejemplo, la flota de Fokker 28 operaba utilizando 2 manuales de operación diferentes que habían sido usados por otras aerolíneas, y ambos estaban desactualizados. Pero aún peor, otra deficiencia que eventualmente contribuiría específicamente a esta historia fue la lista de equipo mínimo, o MEL, para el Fokker 28, la cual no había sido completamente desarrollada ni aprobada por Transport Canada antes de que la flota comenzara a volar. Y el hecho de que Air Ontario recibiera aún así la certificación de operador bajo estas circunstancias se debió esencialmente a una falta de supervisión por parte de Transport Canada. Verás, la lista de equipo mínimo, o MEL, es uno de los documentos más importantes para operar aeronaves comerciales de manera segura. Especifica qué equipos pueden estar inoperativos, permitiendo aún así que la aeronave sea despachada legalmente. Y la investigación de Moshansky revelaría más tarde que la aeronave involucrada en esta historia había sido operada sin una MEL aprobada desde junio hasta diciembre de 1988. Así que, ante la falta de una guía adecuada, los pilotos del Fokker 28 de Air Ontario habían desarrollado la práctica de registrar los defectos técnicos en post-its amarillos para la siguiente tripulación, en lugar de anotarlos en el registro técnico de la aeronave como debían hacer.
Bien, esta era una práctica que obviamente era ilegal y se parecía más a la cultura de seguridad de un servicio aéreo de zonas remotas que a la de una aerolínea regular. Durante la investigación, un capitán testificó sobre la práctica de los post-its. Como pilotos, queríamos que esta operación tuviera éxito, y creo que eso fue lo que influyó en nuestra forma de pensar de muchas maneras, y por eso toleramos muchas de estas cosas durante tanto tiempo. Y resulta que la aerolínea no solo hacía la vista gorda cuando los pilotos hacían estas cosas ilegales, en realidad esperaban que las hicieran. En una ocasión, 2 pilotos se encontraron en una aeronave con tantos problemas técnicos que decidieron que ya habían tenido suficiente. Así que en lugar de solo escribir un post-it, anotaron los problemas en el registro técnico legalmente requerido, lo que dejó la aeronave fuera de servicio. Y por haber hecho esto, pronto fueron llamados ante el jefe de pilotos, Joseph DeLuce, quien los amenazó con suspenderlos por obstruir las operaciones de Air Ontario. Eso me horroriza absolutamente porque está muy lejos de la cultura justa que todas las aerolíneas se supone deben practicar hoy en día. En cualquier organización, la cultura de seguridad siempre comienza desde arriba, y sin un entorno de seguridad que brinde apoyo, donde se anime a las personas a hablar cuando ven algo mal, eventualmente sucederán cosas malas. En cualquier caso, uno de los equipos con los que trata la MEL es la Unidad de Potencia Auxiliar o APU. Se trata de una pequeña turbina que está montada en la cola de la aeronave y proporciona energía eléctrica y aire acondicionado, principalmente en tierra cuando los motores están apagados. Y también puede proporcionar aire comprimido para arrancar los motores principales, pero como el equipo de tierra normalmente puede realizar todas estas funciones, a menudo se permite operar una aeronave sin una APU funcionando. Pero las condiciones bajo las cuales eso está permitido están definidas de manera precisa y específica en la MEL, que normalmente no deja espacio para interpretación. Y en la mañana del 10 de marzo, cuando el capitán Moore aceptó su aeronave en Winnipeg, ya tenía un historial de problemas con su APU que se remontaba al menos 5 días atrás. El 5 de marzo, un capitán había notado que la APU no estaba produciendo suficiente presión de aire para arrancar los motores principales y que vapores aceitosos de la misma habían llenado la cabina poco después del despegue. Ese problema, los vapores aceitosos, también se había reportado 2 veces antes, el 21 de enero y el 27 de febrero, así que cuando volvió a ocurrir el 5 de marzo. El personal de mantenimiento sospechó que se debía a aceite residual en los conductos del aire acondicionado. Pero no se tomó ninguna medida para intentar solucionarlo. Luego, el 6 de marzo, el capitán Morwood había operado esta misma aeronave y de nuevo, vapores aceitosos llenaron la cabina, esta vez provocando quejas de los pasajeros e incluso activando un detector de humo. Así que lo reportó en el registro técnico y, en respuesta a eso, el personal de mantenimiento retiró finalmente parte del aceite del conducto de salida de la APU. Llegados a este punto, ya habían ocurrido 4 incidentes relacionados con humo o vapores en la cabina que debieron haber sido reportados a la Junta Canadiense de Seguridad en la Aviación, pero no fue así. También probablemente habría sido prudente dejar este avión en tierra para realizar una investigación exhaustiva del problema, pero en su lugar simplemente se mantuvo volando. Luego, el 8 de marzo, en un vuelo de Winnipeg a Dryden, de nuevo hubo humo aceitoso o vapores que llenaron la cabina, activando un detector de humo. Y el capitán de ese vuelo era Robert Nyman, un piloto de línea regular, pero alguien que anteriormente había sido director de operaciones de vuelo y era considerado como uno de los pilotos más experimentados y respetados de la compañía. Pero a pesar de eso, no registró el incidente del humo en el libro técnico porque, según dijo, era un problema recurrente e intermitente del que mantenimiento ya estaba al tanto. Así que, en su lugar, simplemente desactivó el detector de humo jalando su interruptor de circuito, el cual inadvertidamente no fue restablecido sino hasta 2 vuelos después. Quizá ustedes ya empiezan a ver cómo se alinean los huecos en el modelo del queso suizo del Dr. Reason. Bueno, el informe Moshansky tuvo palabras claras sobre todo eso. Este mal manejo del incidente de humo en cabina refleja prácticas de operación de vuelo descuidadas y laxas, y viniendo de un piloto de la talla del capitán Neumann, sin duda habría enviado la señal equivocada a su primer oficial, a los sobrecargos y a cualquier otra persona en la organización que supiera de esto. En cualquier caso, la APU siguió presentando varios problemas y en la mañana del 9 de marzo, después de que la APU parecía estar funcionando correctamente, se descubrió que su sistema de detección de incendios estaba defectuoso.
Ya no había tiempo para más diagnósticos, así que finalmente se declaró inoperativa la APU. Esta vez, el defecto se manejó de acuerdo con la lista de equipo mínimo, asignándose una referencia MEL, la cual especificaba el defecto y las condiciones bajo las cuales se permitiría operar la aeronave. Pero el personal de mantenimiento de Air Ontario no estaba familiarizado con la MEL del F-28 y, por lo tanto, despachó la aeronave bajo una referencia MEL incorrecta. Verás, en realidad había dos números de referencia bajo los cuales se podía diferir una APU inoperativa. El número 49-1 se refería a una APU inoperativa y el número 49-04 se refería a que el sistema de extinción de incendios de la APU estaba defectuoso. En este caso, se debió haber usado el número 49-01, pero en su lugar se ingresó el 49-04 en el libro de registro, aunque en realidad el sistema que estaba inoperativo era el de detección de incendios, no el de extinción de incendios. Y para el vuelo 1363 esto marcaría una gran diferencia, ya que bajo el 49-01 se indicaba explícitamente que no se permitía el despacho sin la APU si era necesaria para operaciones en tierra o en vuelo, como proporcionar energía eléctrica o arrancar el motor. Así que si alguien involucrado en la decisión de despachar esta aeronave ese día hubiera estado al tanto de esas reglas, Dryden no habría sido aceptado como destino y probablemente este video nunca se habría hecho. Y pronto explicaré por qué. En la mañana del 10 de marzo de 1989, el capitán Morwood y su tripulación llegó al trabajo y se encontraron con que se esperaba que volaran 6 tramos de ruta con una APU inoperativa. Estos vuelos debían operar bajo un acuerdo de código compartido con Air Canada, lo que significa que Air Canada también tenía participación en toda esta operación. Ahora bien, para entender lo que finalmente sucedió aquí, también es importante comprender la mentalidad típica de una tripulación que enfrenta una rotación de corto alcance con 6 tramos en un solo día. Verás, incluso sin problemas técnicos, no hay garantía de que entrarás y saldrás de cada aeropuerto a tiempo, y si pierdes incluso 10 minutos en cada parada, terminarás con un retraso significativo hacia el final del día. Así que quienes están familiarizados con este tipo de operación te dirán que la rapidez y calidad de la asistencia en tierra durante las escalas básicamente determina si terminas tu jornada laboral a tiempo, sintiéndote satisfecho y realizado, o tarde, sintiéndote exhausto y frustrado. Así pues, comenzar un día así con una APU inoperativa básicamente garantiza que no terminarás a tiempo. Y eso es porque en cada paso necesitarás asistencia en tierra, un suministro de energía eléctrica, ya sea proveniente de una unidad de energía en tierra o de una línea de energía conectada a una pasarela, y una unidad de arranque neumático que pueda generar aire comprimido para el primer arranque de motor. Eso sí, conseguir estas unidades y tenerlas listas, etc., siempre toma tiempo adicional, además de los procedimientos extra que se requieren para hacerlo. Pero en ese día en particular, había un problema mucho más serio en el aeropuerto de Dryden. Ni siquiera tenían una unidad de arranque neumático. Sin duda, eso debió haber llevado a la decisión de cancelar las escalas intermedias en Dryden y simplemente volar los tramos Winnipeg-Thunder Bay y su viaje de regreso sin escalas debido a esa restricción MEL que mencioné antes. Y esa era una decisión que era responsabilidad del control operacional de Air Ontario, que consistía en despachadores supuestamente capacitados que tenían acceso a información meteorológica y a los requisitos técnicos de despacho, entre otras cosas. Pero en lugar de cancelar sensatamente esas escalas en Dryden, prefirieron una solución alternativa para este problema, que nuevamente tenía sus raíces firmemente en la cultura de vuelo salvaje. Verás, la solución que habían ideado era mantener uno de los motores encendido en tierra durante el tránsito y luego usar aire comprimido de ese motor a través de una válvula de sangrado cruzado para arrancar el otro motor cuando fuera hora de partir. Esta parecía ser la solución perfecta para asegurar que todos los tramos pudieran volarse según lo planeado, pero más tarde pondría al capitán Morwood en una posición casi imposible y se convertiría en uno de los principales factores que contribuyeron a este accidente. En cualquier caso, el vuelo 1362 salió de Winnipeg a las 7:49 con un breve retraso de 13 minutos porque el capitán Morwood había ordenado el deshielo, y eso vale la pena recordarlo. A pesar del inestable clima invernal de Ontario, con nubes bajas, visibilidad reducida y la amenaza de formación de hielo, los siguientes vuelos hacia Thunder Bay vía Dryden transcurrieron razonablemente bien. Y durante la escala en Dryden, una turbina se mantuvo encendida.
Eso podría haber parecido una solución elegante en un primer momento, pero en realidad no lo era. Imagina una aeronave con una turbina encendida mientras está siendo atendida en tierra. Aparte de que es un poco peligroso para el personal de tierra, también causa muchas molestias, incluyendo ruido, gases y consumo extra de combustible. Además de eso, había que tener cuidado de no apagar accidentalmente la turbina restante, ya que hacerlo habría dejado la aeronave varada en Dryden, probablemente durante la noche, hasta que se pudiera traer una unidad de arranque neumático desde otro aeropuerto. Sabiendo esto, es seguro decir que la mayoría de las demás aerolíneas simplemente habrían omitido la escala en Dryden para evitar todo esto, especialmente si se hubiera utilizado la referencia correcta del MEL. Pero el vuelo 1362 simplemente continuó hacia Thunder Bay, donde llegó a las 10:32 am hora estándar del este, que es una hora más que en Dryden, con un retraso de 20 minutos. Y en Thunder Bay, el número de vuelo cambió a 1363 para el viaje de regreso a Winnipeg vía Dryden, y fue en ese momento cuando realmente comenzaron los problemas. Verás, la aeronave fue reabastecida con aproximadamente 7.2 toneladas de combustible para el vuelo de regreso, y todo parecía estar listo para una salida rápida. Pero aproximadamente 30 minutos después de aterrizar, la estación de Air Canada en Thunder Bay notificó a la Oficina de Control Operacional de Air Ontario que el vuelo 1363 tenía exceso de peso. Resulta que Air Canada había reubicado a 10 pasajeros adicionales y su equipaje en el vuelo 1363 desde un vuelo anterior que fue cancelado. Y esto ahora haría que la aeronave excediera su peso máximo de aterrizaje en Dryden, ya que el combustible utilizado para ese corto vuelo desde Thunder Bay no reduciría lo suficiente su peso. Pero como el vuelo ya estaba retrasado y el capitán Moore no quería perder más tiempo, decidió rechazar rápidamente a los pasajeros adicionales y su equipaje y que los bajaran del avión. Y eso haría que el peso de aterrizaje de la aeronave volviera a estar por debajo del límite. Pero el gerente de turno del control operacional de Air Ontario anuló esa decisión, decidiendo que los pasajeros permanecerían a bordo y que la reducción de peso adecuada se lograría descargando combustible. Bien, descargar combustible de una aeronave es un procedimiento que rara vez se realiza, consume mucho tiempo y requiere un camión de combustible para encargarse del combustible que se retira de los tanques. Así que esto definitivamente prolongaría su retraso. Pero los pilotos no tenían otra opción más que aceptar, ya que si se hubieran negado a llevarlos, esa habría sido su responsabilidad, mientras que este retraso prolongado recaería en el control de operaciones. Dicho eso, estos pilotos no estaban contentos con esto. Justo cuando pensaban que podían continuar su jornada laboral con solo un pequeño retraso, esto debió sentirse como si alguien les hubiera desbaratado los planes. Además de esto, también había una confusión considerable en torno a todo este proceso y la toma de decisiones por parte de la empresa. La sobrecargo Sonia Hardwick testificaría más tarde que sentía como si los hubieran ignorado, como si a nadie en tierra le importaran en absoluto. Y uno de los empleados de tierra de Air Ontario recordó que los pilotos estaban de muy buen ánimo cuando llegaron a Thunder Bay, pero que se fueron enojados y frustrados. En cualquier caso, el vuelo 1363 finalmente salió de Thunder Bay a las 11:55, con aproximadamente una hora de retraso. Y recuerda, esta tripulación todavía tenía en ese momento 2/3 de su jornada laboral por delante. Varios de los pasajeros a bordo también estaban preocupados por sus vuelos de conexión y buena parte del equipaje se había quedado en Thunder Bay, lo que obviamente causaría aún más problemas una vez que llegaran a Dryden. Así que este ya no era un vuelo precisamente alegre, pero pronto iba a ponerse aún peor. Verás, mientras todo esto sucedía, se había emitido un pronóstico del clima actualizado para Dryden que predecía lluvia ligera congelante para la hora de su llegada. Pero los pilotos no sabían eso, ya que la oficina de despacho había omitido incluirlo en su paquete de información. Así que todavía se estaban basando en un informe anterior que solo pronosticaba lluvia ligera. Normalmente, esto no habría representado un gran problema, ya que el equipo de deshielo estaba disponible en Dryden. Pero para poder realizar ese deshielo, ambos motores tendrían que apagarse, lo que, por supuesto, significaría que esta tripulación no tendría manera de volver a encenderlas debido a su APU inoperativo y la ausencia de un arrancador neumático. La razón por la que no se podía deshelar con las turbinas encendidas era que se había distribuido un boletín a los pilotos del Fokker 28 de la aerolínea que decía explícitamente: nunca rocíen la aeronave con fluido de deshielo con las turbinas encendidas.
Y esa política había sido implementada por la propia Air Ontario, ya que temían que el fluido de deshielo pudiera ser absorbido por las turbinas y provocar emanaciones en la cabina. Algo que, por supuesto, tenía una amarga ironía aquí, considerando que habían sido bastante relajados respecto al manejo de esos humos aceitosos que en realidad provenían del APU de su aeronave anteriormente. Y tal vez aún más irónicamente, en el informe Moshansky, esta política fue profundamente cuestionada, ya que el deshielo con las turbinas encendidas se había practicado en Europa durante mucho tiempo sin ningún tipo de problema. De hecho, yo mismo he hecho eso muchas veces. Pero todo esto significaba que ahora se había tendido una trampa de manera efectiva para el capitán Morwood y su equipo. Si el mantenimiento hubiera diferido la APU inoperativa bajo el número de referencia correcto, habría quedado claro que no se permitía el despacho a estaciones que la requerían para operaciones en tierra. Y si los despachadores se hubieran dado cuenta de que existía la posibilidad de lluvia helada en Dryden, habrían entendido que las operaciones en tierra allí dependerían del deshielo, lo que a su vez requeriría un apagado completo de los motores y por lo tanto haría imposible la salida posterior. En el informe Moshansky, la función de apoyo de un sistema de despacho que funcionara bien se consideró un elemento de seguridad integral de la aviación comercial canadiense. Pero desafortunadamente, los despachadores de Air Ontario demostraron ser más una carga que una ayuda. Durante la investigación, se reveló que a menudo generaban documentos de despacho de vuelo con errores numéricos graves y que los pilotos de la compañía se habían acostumbrado a corregir estos errores ellos mismos en lugar de solicitar correcciones a los despachadores. Además, el despachador que manejó el despacho del vuelo para el vuelo 1363 originalmente era un trabajador de rampa sin experiencia en aviación más allá de eso. Y solo había recibido una semana de capacitación y una semana de observación en el trabajo antes de comenzar a trabajar de manera independiente con supervisión mínima. El juez Moshansky utilizó más tarde esto y otras fuentes para demostrar que Air Ontario había proporcionado a sus despachadores una capacitación inadecuada y que ninguno de los despachadores involucrados con el vuelo 1363 estaba calificado para hacer su trabajo. De todos modos, cuando el vuelo 1363 finalmente aterrizó en el aeropuerto de Dryden a las 11:39 hora estándar central, 44 minutos después de salir de Thunder Bay, la trampa finalmente se cerró. Para ese momento, estaba nevando en Dryden y ya no había manera de deshelar la aeronave, ya que uno de los motores tenía que mantenerse encendido debido a la falta de la unidad de arranque neumático. La temperatura era de 1 grado Celsius y los testigos después describieron grandes copos de nieve húmedos cayendo, los cuales se derretían al tocar el suelo. Tan pronto como la aeronave se detuvo en la plataforma y se descargó el equipaje, llegó un camión de combustible y comenzó lo que se llama reabastecimiento en caliente. Esto significaba que la aeronave estaba siendo reabastecida de combustible con uno de sus motores aún en marcha y algunos de los pasajeros todavía a bordo, y ese procedimiento requería la presencia del cuerpo de bomberos. Pero desafortunadamente no llegaron a tiempo, lo cual de todas formas no detuvo que el reabastecimiento comenzara. El reabastecimiento en caliente, especialmente con pasajeros a bordo, es una práctica bastante cuestionable, para ser justos, y realmente no debería tener lugar en una operación regular de una aerolínea. Si se lleva a cabo, normalmente es en la aviación militar bajo condiciones tácticas o en operaciones de aviación en zonas remotas. Y para aumentar todavía más la complejidad y el estrés, en este caso los sobrecargos y los pilotos, tenían procedimientos diferentes y contradictorios sobre cómo debía hacerse este tipo de reabastecimiento. En cualquier caso, después de que la aeronave se estacionó, se observó al capitán Morwood entrando al edificio de la terminal. Y varios testigos describieron después cómo intentó, sin éxito y con creciente frustración, comunicarse por teléfono a un número local de Dryden mientras estaba en el mostrador de boletos de Air Ontario. Es muy probable que estuviera tratando de comunicarse con el cuerpo de bomberos para que los ayudaran con el reabastecimiento de combustible y, mientras hacía eso, también se disculpaba con sus pasajeros que llegaban por haber dejado parte de su equipaje en Thunder Bay. Luego intentó llamar a la oficina de control de operaciones de Air Ontario y tuvo una acalorada conversación con el gerente de turno sobre toda esta confusión, la cual terminó cuando colgó bruscamente el auricular del teléfono. Pero aunque parecía bastante molesto, los pasajeros con los que habló lo describieron como educado y considerado. Y dado el día tan frustrante que estaba teniendo, debió requerir mucha energía poder mantener la compostura ante los demás.
Eso sí, mientras él estaba dentro de la terminal, el reabastecimiento de combustible en realidad se había completado, con o sin el cuerpo de bomberos, así que se apresuró a regresar al avión y simplemente saltó a la cabina sin realizar la inspección exterior. Todos los que lo vieron testificaron después que parecía tener mucha prisa y eso probablemente se debía a que la nieve ya había comenzado a acumularse en la aeronave. A las 12:01, el vuelo 1363 encendió su segundo motor e informó que estaba listos para rodar. Pero para ese momento, la nevada había aumentado considerablemente, cubriendo la mitad oriental del aeropuerto. Se informó que las alas de la aeronave ahora estaban cubiertas con hasta 1/4 de pulgada de nieve, que son aproximadamente 0.6 centímetros, y aunque eso no parezca mucho, en la aviación comercial cualquier cantidad de nieve en las partes aerodinámicas del ala, estabilizador o aleta de una aeronave es demasiada nieve. Una vez que se completó la lista de verificación posterior al arranque, la aeronave comenzó a moverse. Pero en lugar de recibir una autorización directa para ingresar y retroceder por la pista, el vuelo 1363 recibió la orden de mantenerse en la intersección de la calle de rodaje Alfa y la pista 29, ya que el piloto de una pequeña Cessna 150 monomotor había quedado atrapado por la mala visibilidad. Y ahora estaba solicitando urgentemente prioridad para aterrizar, lo que provocó que el capitán Morwood expresara su frustración e incredulidad por radio ante este retraso adicional. Pero obviamente no había nada que pudiera hacer. Mientras tanto, la nevada simplemente aumentó aún más en intensidad y la visibilidad disminuyó a alrededor de media milla. Para ese momento, las alas de la aeronave estaban cubiertas de nieve con un grosor de hasta media pulgada, que son aproximadamente 1.3 centímetros, y la mitad este de la pista estaba entonces cubierta con aproximadamente la misma profundidad de aguanieve, lo que tendría un impacto tanto en la aceleración de la aeronave como en su capacidad para detenerse si fuera necesario. Después de que el Cessna finalmente logró aterrizar, lo cual tomó aproximadamente 2 minutos y medio adicionales, el vuelo 1363 finalmente ingresó a la pista y rodó hacia el este hasta el umbral de la pista 29, donde dio la vuelta. Y aproximadamente a las 13:09 con 40 segundos, las palancas de empuje se adelantaron para iniciar la carrera de despegue. Ahora, con al menos 1.3 centímetros de nieve húmeda acumulada en sus alas. En este punto, estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan cómo 2 pilotos experimentados pudieron decidir ignorar algo tan básico como la nieve que cubría sus alas. ¿Por qué simplemente no se negaron a despegar si no podían o no querían deshelar la aeronave sin una APU o alimentación eléctrica en tierra? Bueno, primero que nada, el manual de operaciones de vuelo de Air Ontario no mencionaba la nieve en la sección sobre contaminación de las alas que prohíbe el despegue. Solo mencionaba escarcha y precipitación congelante. Y más importante aún, ¿recuerdas lo que dije antes sobre la experiencia de vuelo de estos pilotos? Específicamente que ambos eran relativamente nuevos, volando jets, pero tenían mucha experiencia con aviones de hélice. Bueno, eso probablemente cambió completamente este panorama. Verás, en el mundo de los turbohélices en Air Ontario, la nieve en las alas no necesariamente impedía un despegue. Una sobrecargo declaró después que había visto a los pilotos probar la consistencia de la nieve en las alas con las manos antes de la salida y que hacían eso para determinar si la nieve se desprendería durante el despegue. También recordó al menos un despegue en un Convair 580 que tenía mucha nieve en las alas y que vio cómo se desprendía durante el despegue. Cuando el vuelo 1363 aterrizó en Dryden, la nevada consistía en copos esponjosos que se derretían al impactar con el suelo o la aeronave. Y el capitán Morwood había visto este tipo de nieve probablemente cientos de veces durante sus muchos años volando aeronaves de hélice, gran parte de ese tiempo en condiciones de viento. Así que probablemente creía que su experiencia lo ponía en posición de juzgar de manera confiable si la nieve se desprendería durante el despegue o no. Solo que esta vez estaba equivocado. Entonces, ¿qué fue eso? Bueno, algunos de los pasajeros en realidad miraron las alas mientras la aeronave aceleraba y después testificaron que en un momento grandes parches de nieve sí se desprendieron del ala, pero luego apareció debajo una capa gris de hielo con una superficie rugosa e irregular y esta no se desprendió. Ahora, esta capa congelada probablemente fue causada por un fenómeno llamado combustible enfriado por el frío de altura. Esto ocurre cuando los aviones a reacción vuelan a grandes altitudes, donde el aire es lo suficientemente frío como para enfriar el combustible en los tanques de las alas a temperaturas muy por debajo del punto de congelación.
Las alas de los aviones a reacción tienen perfiles mucho más aerodinámicos que los de los turbohélices, lo que ofrece menos espacio para el combustible y, debido a eso, casi toda la superficie del ala está en contacto con el combustible, incluso si los tanques no están llenos. Así que si ese combustible está muy frío, entonces enfriará la superficie de aluminio del ala casi a la misma temperatura. Y eso puede causar que se forme hielo transparente en las alas, a partir del aire húmedo cuando la aeronave está estacionada en tierra, incluso en días cálidos y, por supuesto, debido a precipitación húmeda. Así que cuando esta aeronave aterrizó en Dryden, la temperatura estimada del combustible era de menos 6.4 grados centígrados y, aunque se cargó más combustible, el nuevo combustible no estaba lo suficientemente caliente como para aumentar mucho la temperatura de la superficie del ala. Así que cuando la aeronave rodó hacia la pista, la temperatura en la parte superior del ala era de aproximadamente menos 5 grados centígrados, con una temperatura exterior de aproximadamente 1 grado positivo. Lo que significa que los primeros copos de nieve que entraron en contacto con la superficie del ala se congelaron de inmediato. Y la siguiente capa de copos de nieve se derritió y volvió a congelarse, formando una capa rugosa y desigual de cristales de hielo debajo de una capa superior de copos de nieve esponjosos que parecían inofensivos. Y durante el despegue, el flujo de aire sobre las alas desprendió esta capa superior de nieve, dejando atrás esa superficie de hielo irregular y congelada que estaba completamente adherida al ala y que ahora afectaría gravemente la capacidad del ala para generar sustentación. Ahora sabemos que este capitán conocía la importancia de deshelar las alas de un jet cuando se sospechaba la presencia de hielo, de lo contrario no habría deshelado la aeronave en Winnipeg antes de ese primer vuelo del día. Pero cuando vio esos grandes copos de nieve esponjosos derritiéndose en Dryden, su forma de pensar era la de un piloto con 24.000 horas de experiencia casi exclusivamente en aeronaves de hélice. El combustible enfriado por el frío de altura era un fenómeno asociado con los jets y sus altas altitudes de crucero, con los que él y su copiloto tenían muy poca experiencia. Y debido a la presión operativa a la que estaba sometido, su mente probablemente estaba ocupada con otras cosas y, por lo tanto, volvió a su experiencia previa en lugar de recordar el conocimiento teórico adquirido recientemente. Lo que finalmente significó que su motivación para hacer que el vuelo 1363 despegara en lugar de que se cancelara en Dryden era simplemente demasiado fuerte. Un ejemplo clásico de la prisa por llegar. Ahora bien, lo que debería haberlos protegido a él y a su copiloto de sí mismos era un marco de reglas y procedimientos establecidos, así como una organización que apoyara a sus pilotos en lugar de esperar que encontraran formas de evadir esas reglas. Pero eso no existía. Esto en realidad es una verdad fundamental en la aviación y una amarga lección aprendida de una larga lista de accidentes. Los procedimientos existen para protegernos a los pilotos de nosotros mismos cuando nuestro juicio no puede ser completamente confiable. Y eso nos lleva al triste final de esta historia. Después de una carrera de despegue que fue aproximadamente 120 metros más larga de lo normal, la aeronave rotó con unos 750 metros de pista restantes, pero luego simplemente vibró al borde de una pérdida y volvió a asentarse. El segundo despegue ocurrió aproximadamente 100 metros antes del final de la pista de 1828 metros de longitud, pero de nuevo, en lugar de ascender, la aeronave simplemente se mantuvo en vuelo nivelado con una actitud de nariz alta, sobrevolando el final de la pista y continuando hacia el terreno descendente más allá. Los testigos vieron que la aeronave se inclinaba, primero el ala derecha y luego la izquierda, hasta que finalmente impactó contra árboles a lo lejos. Y después de tocar las primeras copas de los árboles, la aeronave continuó otros 500 metros antes de golpear más copas de árboles, dejando un rastro de restos a su paso. Entonces se desató un incendio en el lado izquierdo de la aeronave mientras descendía, y de hecho fue ese lado de la aeronave el que impactó primero contra el suelo antes de que el resto de la aeronave también chocara y se detuviera bruscamente. El incendio posterior al accidente ardió durante 2 horas completas, lo que provocó que se destruyeran las cintas de grabación de Mylar dentro tanto del registrador de datos de vuelo como del registrador de voz de cabina, dejando sin grabaciones que pudieran ayudar en la investigación. Y más importante aún, de las 69 personas a bordo, 24 fallecieron, incluyendo al capitán Morwood, el primer oficial Mills y Catherine Say, una de las 2 sobrecargos. El comportamiento de la aeronave durante el despegue fue un ejemplo de libro de texto de un jet despegando con las alas contaminadas.
Y durante el curso teórico del Fokker 28, los pilotos habían sido instruidos sobre la sensibilidad de sus alas a la contaminación por hielo y nieve. Pero lo que ocurrió ese día de invierno en Ontario fue un ejemplo perfecto de un acto de equilibrio entre protección y producción, o seguridad e ingresos. La operación del Fokker 28 de Air Ontario fue diseñada desde el principio sobre una cuerda floja peligrosamente laxa, y al poner a dos pilotos totalmente inexpertos en una aeronave con una APU inoperativa en una rotación de invierno desafiante, con un apoyo en tierra casi inexistente, finalmente hizo que esa cuerda floja fuera casi imposible de cruzar. Así que cuando el capitán Morwood perdió su equilibrio en la toma de decisiones en Dryden, ya no quedaba ninguna red de seguridad procedimental para salvarlo. Esto significaba que, aunque la decisión final de despegar fue tomada por esta tripulación, lo que realmente causó este accidente fue una falla sistémica. Una falla de un sistema que consistía no solo en Air Ontario y sus hábitos cuestionables, sino también en Air Canada, que con su experiencia y conocimientos pudo haber ayudado a su socio menor a convertirse en una organización segura, pero no lo hizo. Otra parte del problema resultó ser Transport Canada, la autoridad reguladora que había prolongado el proceso de aprobación de la MEL mediante obstáculos burocráticos y luego había sido demasiado laxa en todos los aspectos de su supervisión de Air Ontario. Había aprobado la enmienda del certificado de operación de Air Ontario para incluir el Fokker 28 en junio de 1988 sin siquiera asegurarse de que existiera una MEL aprobada para el operador, y luego permitió que la aeronave siguiera operando en servicio comercial durante más de 9 meses sin ella. Esos ejemplos son solo una pequeña parte de lo que se descubrió con gran detalle en el informe Moshansky, al cual enlazaremos aquí abajo. Y cuando se publicó 3 años después del accidente, cambió para siempre la perspectiva de la investigación de accidentes y no solo en la aviación. Los errores individuales ya no suponían el enfoque principal. En cambio, el informe Moshansky reconoció que una combinación de una organización incompetente y una cultura insegura podía superar la capacidad de un individuo para tomar decisiones acertadas. Y esa sea probablemente una de las lecciones más importantes que se pueden sacar de todo este accidente. Finalmente, también hay una amarga nota al pie en este accidente. El 22 de marzo de 1992, solo unos días antes de que se publicara el informe Moshansky, el vuelo 405 de US Air, otro Fokker 28, se estrelló tras el despegue en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, con 27 víctimas fatales. Y aunque esa aeronave había sido deshielada, la nieve y el hielo volvieron a acumularse en sus alas durante un tiempo de rodaje extremadamente largo. Y cuando George Moshansky se enteró de esto, según se informa, dijo: «Dios mío, es Dryden otra vez». Trágicamente, el segundo informe provisional sobre el accidente de Dryden, que se había publicado en diciembre de 1990, más de 2 años antes del accidente del vuelo 405, contenía varias recomendaciones sobre la ubicación de las instalaciones de deshielo y el uso de diferentes tipos de fluidos de deshielo y antihielo. Y si se hubieran seguido esas recomendaciones, es muy posible que se hubiera podido evitar un accidente aéreo en Estados Unidos. Pero debido a una falla organizacional, ese informe solo se envió a la oficina del primer ministro y nunca a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Sé que este fue un video un poco diferente ya que no se creó a partir de un informe final tradicional, pero nuestro nuevo guionista, Robert, hizo un trabajo fantástico al revisar el enorme informe Moshansky para crear este guión. Ahora empleamos a más de 15 personas a tiempo completo en los diferentes canales de Mentor, y eso solo es posible gracias a nuestros patrocinadores y al fantástico apoyo de nuestra gente en nuestro equipo de Patreon. Así que si quieres participar en eso y obtener una vista previa y ayudar a mejorar nuestros videos antes de que nadie más los vea, entonces escanea este código QR o ve a patreon.com/mentorpilot. Puedes probarlo completamente gratis y todo apoyo es enormemente apreciado. Mi nombre es Peter Hernfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.